amiguitos, me da mucho gusto estar en un video muy especial para ustedes los niños, pero hoy no estoy sola. Hoy invité a dos amiguitos que son muy alegres y les gusta mucho aprender como ustedes. Y yo les daré un fuerte aplauso para que ellos pasen valientemente. ¡Pasen, amiguitos! Preséntense con los niños para que ellos puedan conocerlos. Hola, yo soy una vaquita como ya se dieron cuenta y me llamo Milu. Hola, 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 yo soy Luffy y estoy muy emocionado de poder aprender juntos. Sí, yo también. ¿Cuál es el tema que vamos a aprender hoy? A ver. Pues hoy vamos a aprender un tema muy interesante y es las convicciones y los ángeles. Cuando Dios usa a sus ángeles, cuando tenemos convicciones muy firmes. Pero antes de dar la explicación, me gustaría que escucháramos a una de nuestras niñas de la escuelita dominical que se ha preparado con una hermosa canción que habla de los ángeles y sé que a muchos de ustedes les gusta cantar esta canción. Así que denle un fuerte aplauso a Sofía Nájera. ¡Me parece genial! Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Se alegra, todos cantan y lloran y las almas se elevan, se asusta el infierno y se aleja el mal. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Esta canción es muy hermosa. ¡Wow, ángeles! ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno porque! ¡Ay! A mí sí hay muchas cosas que me causan miedo. ¿O es temor? ¡Ay! Ya me confundí. ¿Miedo o temor? ¿Miedo o temor? Milu, temor y miedo es lo mismo. Es correcto, Luffy. ¿Qué te parece si le explicas a Milu y a todos los amiguitos qué es temor? A ver, el temor es un sentimiento de inquietud o angustia que nos impulsa a huir o evitar aquello que consideramos dañino, arriesgado, peligroso y significa miedo o espanto. Es correcto, Luffy, muchas gracias. La palabra temor también lo conocemos como miedo y siempre nos hará sentir que debemos huir.
En la Biblia está escrito la palabra no temas 365 veces y esto significa que podemos tener una palabra no temas para cada día del año. ¡Qué hermoso! Es Dios diciéndonos no temas todos los días. Hoy les voy a compartir uno de esos versículos y es Salmos 34:4. Busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Eso significa que es muy importante buscar a Jehová por medio de la Biblia y por medio de la oración. Pero también es muy importante reconocer que el temor no siempre es malo porque nos va a prevenir de accidentes. ¡Oh! Ya sé, como cuando quiero cruzar la calle y me da miedo que un auto me atropelle. Entonces me detengo y espero que pasen los autos para poder pasar sin peligro. O como cuando un adulto desconocido nos habla, que vayamos con él y yo corro a un lugar seguro. Y cuando miro una araña peligrosa, grito a un adulto, ¡auxilio! Es correcto. El miedo, el temor, también nos va a prevenir de tener accidentes, como no tocar el fuego, no tocar la corriente de electricidad y muchos accidentes más. Esmirna, pero ¿cómo podemos saber cuando el temor que sentimos es bueno o malo? Yo tengo muchos amiguitos que me dicen muchas cosas que me han dado miedo y en la noche no puedo dormir. Sí, a mí también. Ahora hay muchas cosas en este mundo que me dan miedo, como el coronavirus. ¡Ay, no! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! Los terremotos. ¡Oh, la oscuridad! ¡Ay, no! Mejor ya me voy con mi mamá. No, espera, Milu. El miedo nos querrá robar la paz, pero no es bueno cuando no nos permite ver las promesas de Dios. El miedo se convierte en malo cuando nos hace hacer cosas que no agradan a Dios, como no creer en la palabra de Dios. Por eso hay un versículo y que me gustaría compartírselos. ¿Qué les parece si lo repiten conmigo? Sí. Isaías 43:13. Isaías 43:13. Porque yo, Jehová tu Dios, Porque yo, Jehová tu Dios, quien te sostengo de tu mano derecha quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice no temas, yo te te ayudo. dice, no temas, Yo te ayudo. yo te ayudo. Es correcto. Qué precioso versículo. Oh. Dios queriendo sostener nuestra mano para caminar con nosotros en momentos de temor y en momentos de maldad. Pero hay algo muy importante que también les quiero hablar hoy y es sobre las convicciones. Las convicciones nos van a servir cuando nos enfrentamos a momentos de mucho temor y de maldad. ¿Qué es una convicción? Una convicción es la seguridad y convencimiento de creer en algo, por ejemplo, de creer en lo que está escrito en la Biblia. Ahora, yo les voy a hacer un experimento para que quede más claro lo que es una convicción y los beneficios de tener convicciones firmes. Sí, queremos ver. Presten mucha atención a este experimento porque nos va a dar claridad lo que es las convicciones y los beneficios. Recuerden que en Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la seguridad de lo que no vemos. Así que para tener fe necesitamos convicciones. Y yo les voy a explicar en este momento. Este vaso representa tu vida. Este vaso representa la maldad, el pecado, todo aquello que quiere contaminar nuestras vidas, el temor, todos esos malos pensamientos que contaminan nuestra vida. Este vaso representa las convicciones, la cobertura que Dios te ha dejado escrito en la Biblia. Ahora, en situaciones de tu vida, la maldad y el temor querrá entrar a tu vida. ¿Y qué sucede? Pues nos contamina, nos mancha, qué triste, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería si permitimos que la convicción entre en nuestras vidas? Es correcto, nos limpia y nos protege. Esto es lo que Dios nos ha dejado escrito en la palabra. Su sangre nos hace limpios y no solamente te quiere proteger y limpiar a ti, quiere que uses las convicciones para salvar a otros. Por ejemplo, la maldad querrá destruir lo que Dios nos ha dejado escrito en la Biblia. Pero vemos que es imposible. La maldad no puede con las escrituras. Y tú puedes usar tu convicción
para salvar a otros del pecado. Llevas la convicción y la seguridad, y otras personas también pueden ser limpias con la sangre de Cristo. ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado mucho este experimento ¡Wow! y lo puedas aplicar a tu vida. Dios te quiere proteger y te quiere poner muchos ángeles alrededor de tu vida. Cuando Dios ve que tu convicción es firme, tu convicción es segura a lo que has creído, Dios usará a sus ángeles. Como nos lo dice el versículo Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Significa que aquellos que temen portarse mal y buscan agradar a Dios, Dios pondrá a sus ángeles. Jesús creía en los ángeles y nos los dejó claro en Mateo 26:53, cuando él estaba en un momento de maldad, estaba siendo traicionado y uno de sus discípulos lo quiso defender a espada. Pero él le dijo: ¿crees que no puedo orar a mi Padre Dios y al instante poner a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Jesús creía en los ángeles. Es hijo de Dios, al igual que tú y yo. Así que si Jesús cree en los ángeles, te invita a que tú también creas en ellos. Dios quiere defenderte en esos momentos que sientes mucho temor y mucha maldad. Así que espero que te llenes de las convicciones de Dios y la seguridad y convencimiento de lo que está escrito y se te enseña en la palabra de Dios. Ahora me gustaría que podamos escuchar a 2 de nuestros niños de la escuelita dominical que nos van a compartir su testimonio contándonos algún momento que han sentido temor y cómo Dios se involucró en sus vidas. ¿Qué les parece, chicos? ¡Sí! ¡Bravo, bravo! Recibamos con un fuerte aplauso a Cairo y a Hannah. Hola, mi nombre es Cairo, tengo 10 años, llevo 10 años asistiendo a la iglesia. Hace 2 años, el 2018, fuimos a la ciudad de Tijuana a pasar Navidad y Año Nuevo con mis abuelos. Ese día mi papá no llegaba, le pregunté a mi mamá que dónde estaba mi papá. Ella me contestó que mi papá había salido, que iba a regresar más tarde. Y así pasaron varios días, hasta que vi a mi mamá y a mis abuelitos llorando. Les pregunté que qué pasaba. Me respondieron que mi papá estaba en el hospital, que los doctores le habían dicho a mi mamá que mi papá estaba muy grave. Solamente de pensarlo me llenaba de temor, solamente de recordarlo me llenaba de tristeza. Me daba miedo perder a mi papá. Me daba tristeza no volver a verlo. Así que esa noche, antes de dormirme, lo único que podía pensar era en orar con Dios. Le pedí a Dios que sanara a mi papá, le pedí a Dios que me quitara el temor. Y hoy te puedo decir que Dios es un Dios que escucha oraciones. No sé por qué situación estés pasando, pero sí te puedo decir que en algún día de tu vida vas a necesitar de Dios. Cuando llegue ese día, acuérdate de Dios, dobla tus rodillas y ora con Dios. Gracias por escucharme. Hola, mi nombre es Hannah y tengo 10 años y les quiero contar una pequeña experiencia que tuve cuando yo era más pequeña. Cuando yo era más pequeña le tenía miedo a la oscuridad y quería que dejaran la luz prendida para que no estuviera completamente oscuro, y a veces tenía pesadillas. Pero yo le pedí a Dios que me quitara ese miedo y Él me lo quitó. Porque yo clamé a Dios y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. ¿Qué les pareció estos testimonios de nuestros niños de la escuela dominical? Me gustaría que estos testimonios fueran de bendición para ustedes y para otros niños que no conocen de Dios. Ahora vamos a recibir la obra de teatro que tiene un precioso mensaje para sus vidas. Sí, yo ya quiero aprender mucho de esta obra de teatro. Ay, me voy a ir a sentar con mi mamá para verla juntas. Me dio mucho gusto conocerlos, amiguitos. Bye, adiós. Bye Yo bye. también me retiro, amiguitos. Bye bye. Bye bye. Me dio mucho gusto tenerlos el día de hoy aquí.
Así que niños, continúen sentados y presten mucha atención a esta obra de teatro porque Dios les quiere dejar una hermosa lección. ¿Qué es un héroe? Soy un niño que creía saber lo que era un héroe. Aquel superhombre con poderes mega extraordinarios. Aquel que puede volar y rescatar al universo con su gran fuerza. Entonces intenté imitarlo. Por cierto, no te recomiendo querer volar desde el techo de tu casa. Muy peligroso. Se me rompió mi pie y duré algunos meses con yeso en toda mi pierna. Hay tantas historias de superhéroes, pero hoy quiero contarte mi historia, cómo me puedo convertir en héroe y defensor del bien. Esto es mi superhéroe, mi amigo. Si yo fuera un héroe, volaría. Dan, 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 dan. Oh, si yo fuera un héroe, levantaría cosas pesadas. Oh, si yo fuera un héroe, correría muy rápido. No, es hora de dormir, hay que ordenar tu cuarto. Si digo una pequeña mentirita, no pasará nada. Sí, ya ordené mi cuarto. Ahora sí, se van a ver con el líder de todos. A leer la Biblia, por favor, hijo. Sí, ya la estoy leyendo. Ahora sí, es el turno de ustedes. Yeah, acabaré con sus líderes hasta el final. A orar, hijo, ya es hora de dormir. Sí, ya estoy orando. Tengo todos los superpoderes increíbles. Juanito, vengo por ti, porque eres un niño desobediente con tus padres. Además, eres mentiroso porque no lees la Biblia ni oras. Yo no creo eso, porque sos un superhéroe y te atacaré con mis rayos. Tus poderes son falsos, no me hacen nada. Enséñame otra cosa. Iron Man no sirve, usaré Spider-Man. ¡Eso no sirve! ¿No te das cuenta? Tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo si tengo todos los poderes? ¡Esta noche te destruiré! ¡Oh! ¡Ayuda, Dios! Detente, maligno. Él no está listo para enfrentarte. Dame 3 días para entrenarlo. Ok, te daré 3 días, pero después no te interpongas entre Juanito y yo, porque lo venceré. Juanito, ¿estás listo? Tengo que entrenarte porque en la condición en la que estás muy débil y no podrías matar ni a una mosca del infierno. Ángel, yo pensé que todos los poderes me ayudarían a derrotar al maligno, pero no funcionó. Ah, Juanito, no estés triste. Puedes tener poderes reales. A lo mejor no es de tener unos brazos fuertes, ni lanzar telarañas, ni láseres, pero recuerda que nuestra batalla no es terrenal, es espiritual. ¿Entonces puedo tener poderes reales? Claro que sí, y para eso estoy aquí, para entrenarte. Juanito, día número 1 de entrenamiento. Necesitas orar. ¿Todo el día vamos a orar? No todo el día, toda la vida vamos a orar. Entonces, lo que tienes que hacer es concentrarte. Ponte de rodillas. Entonces te concentras, cierras tus ojos y le pides a Dios. Día número 2 del entrenamiento. Necesitas fe, y la fe viene del oír y leer la palabra de Dios. Entonces, lee tu Biblia. Dámela, eres muy rápido. Ponte a brincar, por favor. Te quiero brincando, ahora. Firme. Quiero que me digas un versículo. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. No te escucho. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Muy bien, niño. Día de entrenamiento número 3, Juanito. Ahora lo que tienes que hacer es vivir en justicia con tus padres, con tus amigos. Además tienes que llevar el evangelio y ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, hay mucho ejercicio por hacer hoy. Señor, perdóname todos mis pecados, dame una nueva oportunidad y lléname de tu Espíritu Santo para repartir tu evangelio y derrotar al maligno. Juanito, estás listo.
y Ángel. Ahora sé lo valioso que es la oración y la palabra de Dios. Ahora estoy listo. Muy bien, ahora yo quiero darte algo más, la armadura de Dios. Como dice Efesios, vístete con la armadura de Dios para que puedas resistir a las acechanzas del diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Dónde estás, Juanito? Porque vengo a vencerte y estoy listo para la batalla. Ángel, ¿dónde está Juanito? Porque vengo a vencerlo. Soy yo, maligno, y estoy listo para enfrentarte. Aléjate de mí y de mi hogar. ¡Oh, no puede ser! ¡Eres diferente! ¡Oh, no! ¡He sido vencido! Pero volveré, saberé si te has descuidado. Niño, ¿qué estás viendo? Prepárate y llénate los verdaderos poderes de Dios. Juanito, antes de irme tengo que decirte algo. Un héroe hace cosas asombrosas. Entonces tú ahora tienes el Espíritu de Dios. Úsalo para llevar el Evangelio como los personajes de la Biblia, que defendían los principios y fueron fieles. Eso es una convicción. Y recuerda que tu entrenamiento es para toda la vida. Gracias, Dios, por un nuevo día. Ahora comencemos a orar y a leer la Biblia. Qué preciosa obra de teatro, ¿verdad? Tiene una muy buena enseñanza que invita a los niños y a las niñas a convertirse en guerreros de Dios. Y ahora llegó el momento de la historia de la Biblia. En la Biblia hay muchas historias donde nos hablan de los ángeles, pero hoy les quiero mencionar una historia que nos va a hablar de la importancia de las convicciones y de los ángeles. Vamos a hablar de unos personajes que nos habla el libro de Daniel. El libro de Daniel nos cuenta de 4 personajes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y de ellos vamos a hablar el día de hoy. Y la historia comienza en Daniel capítulo 1 contándonos que el rey Nabucodonosor atacó a Jerusalén. En ese momento reinaba el rey Joacim, pero fue atacado por el rey Nabucodonosor y tomó pertenencias de Jerusalén para llevárselas a Babilonia. Entre esas cosas, tomó copas que pertenecían a la iglesia. También le dijo al jefe de sus guardias que tomara de Judá a los jóvenes de buen parecer, sabios, inteligentes, enseñables y que fueran aptos para vivir en el palacio del rey Nabucodonosor. Y ahí es donde aparecen los personajes de nuestra historia de hoy. El rey Nabucodonosor le pidió al jefe de los guardias que tomara de Judá a los jóvenes que fueran de buen parecer, inteligentes, sabios y que fueran aptos para vivir en el palacio del rey. Así que aquí es donde aparecen nuestros personajes del día de hoy: Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Ellos nos van a dar una preciosa lección de convicción y cómo Dios los cuidó por medio de los ángeles. Así que ellos fueron llevados de su tierra, fueron llevados lejos de su familia, su iglesia, lejos de sus enseñanzas. Una vez estando en Babilonia, el rey Nabucodonosor le dio indicaciones al jefe de los guardias para que cuidara de Daniel y de sus amigos, que los instruyera y les permitiera conocer todo conocimiento de letras de Babilonia. También le dio las indicaciones que fueran alimentados con las porciones de la comida del rey, que bebieran vino.
y que después de 3 años el rey Nabucodonosor los llamaría para ver cómo estaba su inteligencia, qué tanto habían aprendido y qué tan fuertes y saludables estaban. Una vez estando a cargo del jefe de los guardias, él cambió los nombres de estos personajes. Recuerden que estamos hablando de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Sus nombres fueron cambiados y ustedes los conocen por Sadrac, Mesac, Abednego y el de Daniel, Belsasar. Daniel, al enterarse de las indicaciones que el rey Nabucodonosor le había dado, con mucha sabiduría y prudencia, le pidió al jefe de los guardias que ellos fueran alimentados de legumbres y beber agua. ¿Qué son las legumbres? Las conocemos como el frijol, el arroz, las lentejas, el garbanzo, todos aquellos alimentos que son muy saludables y naturales. Pues Daniel pidió ser alimentado de legumbres y beber agua. A lo que el jefe de los guardias se asustó porque dijo que si el rey Nabucodonosor descubría que ellos estaban más débiles y enfermos, a él lo podían matar porque estaba a cargo de ellos. Y recuerden que en el palacio del rey había más jóvenes que estaban aprendiendo, que estaban a cargo del jefe de los guardias. No solo eran ellos, ¿ok? Así que por eso el jefe de los guardias temía que los demás jóvenes estuvieran más fuertes y saludables que ellos y fueran descubiertos por el rey y ser asesinados. Así que Daniel le pidió con mucha sabiduría y prudencia que le diera 10 días para ser alimentados con estas porciones. Dios le dio gracia a Daniel y el jefe de los guardias accedió. Así que durante 10 días ellos se alimentaron de legumbres y bebieron agua. Pasando los 10 días, el jefe de los guardias miró a los jóvenes, que incluso notó que eran más fuertes y de mejor parecer que los demás jóvenes del palacio. Así que Dios le dio gracia a Daniel y a sus amigos, y el jefe de los guardias permitió ser alimentados con legumbres y agua, y ya no serían alimentados de la comida del rey. Nos cuenta la historia que Dios llenó a Daniel y a sus amigos de sabiduría, y a Daniel le dio el don de la interpretación de sueños y de visiones. También nos cuenta que el tiempo pasó y el rey Nabucodonosor los llamó. Y aquí el rey Nabucodonosor pudo hablar con todos los jóvenes del palacio y hizo unas declaraciones muy maravillosas. Nos dice la Biblia que el rey Nabucodonosor dijo que Daniel y sus amigos eran 10 veces más sabios que los demás jóvenes del reino. Esto significa que Dios había recompensado la vida de estos jóvenes por mantener su salvación. Ahora, ¿qué aprendemos de esta parte de la historia? Aprendemos que Daniel y sus amigos tenían convicciones, tenían enseñanzas. Recuerden que ellos venían de una tierra donde creían en Dios, donde creían en los mandamientos y donde sabían del pecado. Así que ellos sabían que su cuerpo era el templo de Dios. Sabían también que el rey Nabucodonosor entregaba sus alimentos en agradecimiento a dioses falsos. Eso significa que para Daniel eso podía contaminar su vida, contaminar su salvación. Ellos se llenaron de firmeza y a pesar de que sus padres ya no los estaban viendo, ellos decidieron hacer lo correcto aunque estaban en una tierra lejana. Estaban en una tierra donde adoraban a otros dioses, pero a pesar de que sus nombres habían sido cambiados y ya no vivían en su tierra con su familia, ellos tomaron la decisión de defender las escrituras de la palabra de Dios. Así que cuidaron su cuerpo, y esto nos enseña que nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que permitimos que entre a nuestra vida. Daniel nos dejó la enseñanza que todo lo que entra a nuestra vida nos edifica o nos daña. En esta ocasión fue la vida de estos jóvenes edificada porque ellos decidieron respetar esas convicciones y cuidar su templo, cuidar la iglesia, es decir, su cuerpo. Así que aprendemos de aquí que todo lo que entra a nuestras vidas nos contamina. Los malos pensamientos, los temores, todo aquello que entra a nuestro corazón puede dañar nuestra salvación.
Así que es muy importante que aunque estés lejos de casa, hagas lo que se te ha enseñado en la Biblia. Hagas lo que tus padres te han enseñado y lo que has aprendido en la escuelita dominical. Nos cuenta el libro de Daniel que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño mientras dormía, que le asustó tanto que ya no pudo dormir. Y él quería saber lo que ese sueño significaba. Así que mandó a traer a los sabios de su reino para que le dieran la explicación de lo que él había soñado. Todos los hombres sabios que él tenía en su reino se presentaron. El rey les platicó lo que sucedía y les pidió que le dieran la interpretación del sueño. Pero ellos le pedían que les contara el sueño. Y aquí ustedes conocen que el rey Nabucodonosor no recordaba el sueño, así que él quería que le dijeran qué es lo que había soñado y qué interpretación tenía. Los hombres sabios respondieron: «Oh, querido rey, pero nadie nos ha pedido esto en toda la faz de la tierra. Siempre nos han dado el sueño y luego damos la interpretación». Pero el rey, enojado, decía: «Pero es que yo no recuerdo lo que soñé, así que yo quiero que me digan qué es lo que soñé y qué significa este sueño». Ellos insistían nuevamente que el rey les contara lo que él había soñado, pero el rey se enojó tanto que mandó matar a todos los sabios de su reino. Así que aquí viene una prueba más para la vida de Daniel y de sus amigos. El jefe de los guardias fue a la casa de Daniel y le contó lo que el rey había dado por orden y le dijo que todos los sabios de su reino serían asesinados. Así que Daniel le pidió tiempo para que no lo matara, porque él ya iba a matar a Daniel. Daniel, con mucha sabiduría y prudencia, le pidió que le diera tiempo para decirle que él necesitaba hablar con Dios para que Dios le pudiera dar la interpretación del sueño. Así que Dios le dio gracia nuevamente a Daniel y el rey le autorizó el tiempo. Algo muy importante que vamos a aprender en esta parte de la historia es que Daniel fue con sus amigos y les contó lo que sucedía. Les contó que su vida estaba en peligro porque el rey quería conocer la interpretación del sueño. Así que también les pidió que clamaran a Dios con todo su corazón para que Dios le diera la interpretación a Daniel. Ellos oraron y le pidieron misericordia a Dios para que les diera una nueva oportunidad. Nos cuenta la Biblia que Daniel recibió la interpretación y el sueño, así que Daniel glorificó a Dios porque había escuchado la oración de sus amigos y de Daniel. Daniel pudo acudir al rey y decirle que Dios le había dado la interpretación del sueño. Nos dice la historia que Daniel pudo presentarse con el rey y le contó lo que Dios había hecho por él, que Dios le había dado la interpretación del sueño y el sueño. El sueño trataba de una estatua construida de muchos materiales. Cada material significaba las generaciones del rey Nabucodonosor y resumía que su reino sería destruido por un pueblo menos poderoso que el rey. Algo muy importante recalcar es que el rey Nabucodonosor se creía el rey más poderoso del mundo y que no había nadie más poderoso que él y que todo lo que tenía en su reino era gracias a él. Así que Daniel invitaba al rey Nabucodonosor por medio de la interpretación del sueño que él reconociera que solo nuestro Dios era el Dios todopoderoso. Así que el rey Nabucodonosor, asombrado de que Dios le había dado el sueño y la interpretación a Daniel, se humilló ante Daniel y reconoció que solo el Dios de los cielos era el Dios más poderoso. Aquí, ¿qué podemos aprender de esta parte de la historia? Podemos aprender que cuando nosotros estamos en un problema y tenemos una noticia muy peligrosa que nos llena de temor, podemos asustarnos y buscar ayuda con amigos que no aman a Dios. Pero Daniel nos deja una enseñanza. Él acudió con sus amigos que tenían convicciones firmes y juntos oraron y bajaron el milagro del cielo. Tus amigos son importantes para que tú tengas convicciones firmes. Es importante que tú elijas amigos que aman a Dios. Aparte de que Dios salvó la vida de ellos y salvará tu vida,
hay un mensaje muy precioso, que el rey Nabucodonosor pudo ver un milagro de Dios y él glorificó a Dios. Así que gracias a lo que tú hagas y a las convicciones firmes y amigos sabios que elijas, Dios te usará para testimonio de otros. Nos sigue contando la historia que el rey Nabucodonosor insistía en sentirse poderoso. Así que construyó un altar de oro, una estatua de oro muy grande. Muchos saben que él dio una orden que serían echados al horno de fuego ardiendo. Así que, ¿qué creen que viene otra vez, amigos? Una prueba muy difícil para estos jóvenes nuevamente, y muchos han escuchado esta parte de la historia. Cuando sonaban las trompetas, todos tenían que inclinarse ante el altar del rey Nabucodonosor. Pero unos hombres muy malvados fueron con el rey Nabucodonosor y le dijeron que ellos sabían de unos hombres que no se estaban inclinando ante el altar. El rey, muy enojado, preguntó quiénes eran estos jóvenes. Y ellos respondieron: son unos hombres que tú tienes en un puesto muy importante. El rey, muy enojado, preguntó quién eran estos jóvenes que no se estaban inclinando ante el altar. Así que ellos respondieron: son Sadrac, Mesac y Abednego, jóvenes que tú tienes en tu reino con puestos muy importantes y que fueron traídos de Judá. Así que el rey, muy enojado, mandó a traer a los jóvenes y les recordó lo que les sucedería si ellos no se inclinaban ante el dios falso que había construido. Y aquí vamos a ver una respuesta muy sabia de estos jóvenes. Ellos le dijeron al rey que no temían ser echados al horno de fuego, porque Dios cuidaría de ellos, y que aun si ellos murieran, preferían morir antes que inclinarse a dioses falsos. Aquí estamos viendo que ellos sabían de los mandamientos donde no adorarás a dioses ajenos. Ellos sabían que el único Dios y todopoderoso es nuestro Dios de los cielos, y al inclinarse ante otro altar, ante un Dios falso, ellos pecarían. Así que preferían morir que pecar. Qué fuertes convicciones tenían estos jóvenes, ¿verdad? Porque su vida está en peligro. Y aún así, ellos son firmes y defienden las escrituras, defienden su salvación. Así que el rey, muy enojado, mandó a que el horno se encendiera 7 veces más de lo acostumbrado. Esto significa que estaría muy, muy, muy ardiente. Así que los jóvenes fueron echados al horno de fuego. Los ataron de manos y pies. También nos cuenta la historia que aquellos hombres que echaron a los jóvenes al horno se quemaron porque estaba muy, muy ardiente. El rey Nabucodonosor se asomó al horno de fuego y miró a 4. El rey le preguntó a uno de sus guardias: ¿qué no es que habíamos echado a 3 hombres al horno? Él respondió: claro, mi querido rey. ¿Y por qué yo veo a 4 y el cuarto es como el rostro del Hijo del Dios? ¿Qué significa? Que Dios había enviado a su ángel para cuidar de los jóvenes. Aquí vemos cómo Dios les da una salvación milagrosa porque ellos defendieron sus convicciones. Así que Él los mandó llamar. Nos cuenta la historia que ellos no tenían ningún daño en su piel, en su rostro, ni en sus ropas, y que incluso no olían a quemado. Aquí el rey Nabucodonosor reconoció que el Dios de los jóvenes, de Sadrac, Mesac y Abednego, era el Dios todopoderoso y que no había nadie que salvaba como él, que había enviado a su ángel para cuidarlos de ellos porque prefirieron dar su cuerpo antes que adorar a otros dioses. El rey Nabucodonosor dio una orden que nadie podía hablar mal del Dios de estos jóvenes, del Dios de los cielos, porque si no, los mataría. Imagínense que gracias a tu testimonio muchos puedan conocer del Dios de los cielos. Aquí vemos y aprendemos que en la vida muchas veces nos van a decir que hagamos algo. O se te va a ofrecer adorar a dioses ajenos. Existe la idolatría y no solo dioses falsos.
existen cosas que todo aquello que le damos prioridad se convierte en nuestro Dios. Por ejemplo, la vanidad se puede convertir en un Dios falso. El dinero se puede convertir en un Dios falso. Todo aquello que le das más prioridad que a Dios se va a convertir en un Dios falso. Así que ellos te dejan la lección que tienes que cuidar tu corazón, que no adorará nada que no sea tu Dios. Y Dios te va a recompensar. Y no solo eso, y Dios enviará a sus ángeles para cuidarte. ¿A quién le gustaría que Dios envíe sus ángeles? A mí me encantaría que Dios me rodeara de ángeles, pero yo necesito tener convicciones firmes para que otros escuchen de Dios. Seguimos avanzando en el libro de Daniel y nos cuenta que el rey Nabucodonosor tuvo un segundo sueño, el cual Dios lo usó nuevamente para que le diera la interpretación. Este sueño retaba con la salvación del rey Nabucodonosor, que si no obedecía, sería llevado al campo y a vivir como un animal. Crecerían sus uñas como las bestias del campo y comería como un animal. Pero el rey Nabucodonosor no reconoció al Dios Todopoderoso, así que se convirtió prácticamente como un animal, comía como los animales. Pero Dios, teniendo misericordia de él, le dio una oportunidad y él se arrepintió y Dios lo perdonó. Le regresó su reino y aquí vemos cómo el rey Nabucodonosor al final pudo arrepentirse, pudo pedirle perdón a Dios, gracias a unos jovencitos que fueron firmes una y otra vez. Y el tiempo pasó y ahora en Babilonia ya no reinaba el rey Nabucodonosor, ahora reinaba Belsasar, su hijo. Nos cuenta la historia que el rey organizó una fiesta en la que bebían vino y adoraban a dioses falsos. Pero hay algo que hizo el rey y no agradó a Dios. ¿Recuerdan las copas que su padre Nabucodonosor había traído de Judá? Pues él las mandó a traer para su fiesta, para beber vino en ellas y para adorar a dioses falsos. En eso, los dedos de una mano aparecieron sobre la pared, escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el rey se asustó tanto que temblaba su cuerpo y se asustó, y mandó a traer a los sabios de su reino para que le dieran la interpretación a esas palabras. El rey ofrecía muchos dones y regalos a aquel que interpretara lo que estaba escrito en la pared. Pero los hombres sabios no podían darle interpretación a esas palabras, y el rey estaba muy preocupado. La reina, su madre, le dijo que en los tiempos de su padre existía un hombre que le daba interpretación a los sueños, y él se llamaba Daniel. Así que el rey mandó a traer a Daniel para que le diera la interpretación de esas palabras. Recuerden que ya pasó el tiempo y Daniel ya no es un jovencito. Daniel, estando con el rey, le dijo lo que él había hecho y que no había agradado a Dios, y eso era que había traído las copas de la iglesia de Dios y habían adorado a otros dioses en ellas. También le dijo que no entendía que Dios había trabajado en la vida de su padre porque había sido muy desobediente su padre y que él estaba haciendo lo mismo. Así que la interpretación de esas palabras significaba que el fin de su reino había llegado. Y la interpretación se cumplió. Pero antes de eso, el rey le dio dones y regalos a Daniel. Pero Daniel le dijo que a él no le interesaban esos dones y esos regalos. Daniel insistía en dar la interpretación para que Dios hablara la vida del rey. La interpretación de esas palabras se cumplieron y el rey Darío atacó a Babilonia y ya no reinaba el rey Belsasar. Así que ahora iba a reinar Darío. Aquí vemos a un rey más apareciendo en la vida de Daniel. Nos cuenta el libro de Daniel que el rey Darío quería mucho a Daniel. Recuerden que Daniel tenía un puesto muy importante en el palacio del rey. Y había hombres que tenían mucha maldad y envidia hacia Daniel. Y había hombres que tenían mucha maldad y envidia. Ellos querían que Daniel fuera destruido, porque ellos querían el puesto y el cariño que Daniel tenía.
pues ellos tramaban muchas cosas para descubrir cosas que Daniel hiciera ocultas para acusarlo ante el rey. Así que investigaban todo lo que hacía Daniel, pero se dieron cuenta que Daniel no hacía nada malo, o sea que no hacía nada malo a escondidas. Daniel nos deja una lección que en todo momento tenía convicciones, hacía lo que Dios le agradaba. Pero ellos tramaron un plan muy malvado y muchos de ustedes lo conocen. Ellos sabían que Daniel amaba a Dios con todo su corazón, así que fueron con el rey y le llevaron un edicto para que fuera firmado. ¿Qué es un edicto? Es una orden que una vez sellada ya no se podía cancelar. En ese edicto decía que nadie podía adorar a Dios que no fuera el Dios del rey, y que el que no hiciera caso sería echado al foso de los leones. Muchos de ustedes ya han aprendido, ya han escuchado esta historia, pero hoy vamos a ver qué podemos aprender de esa historia. Pues se dio la orden. El rey Darío selló el edicto que nadie podía orar a su Dios, que no fuera el Dios de Darío. Y Daniel supo del edicto que se había dado, pero nos cuenta la historia que Daniel siempre oraba a su Dios, al Dios de los cielos, que abría las ventanas de su casa en dirección a Jerusalén. Y ahí oraba a Dios. Y no solo lo hacía una vez, lo hacía 3 veces al día. Así que ningún edicto haría que Daniel dejara de tener una comunicación con Dios. También aprendemos que él buscaba tener una cercanía a su tierra, porque lo hacía en dirección a donde él pertenecía. Significa que su corazón estaba en esa tierra que amaba a Dios. Los hombres malvados que habían tramado este plan para Daniel estaban muy contentos porque descubrieron que Daniel seguía orando a su Dios. Así que ellos, muy emocionados, fueron con el rey y le dijeron que había un hombre que seguía orando a su Dios. El rey Darío preguntó quién era ese hombre que estaba adorando a su Dios. Ellos respondieron que era Daniel. Así que el rey Darío se entristeció porque él quería mucho a Daniel. Pero cuando un edicto era sellado ya no se podía cancelar. El rey Darío le dijo a Daniel que tu Dios te salve, que tu Dios te cuide, porque ya el rey Darío no podía hacer nada por él. Daniel fue echado al foso de los leones. Estando Daniel en el foso de los leones, miró un milagro maravilloso. ¿Y qué fue? Que Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Dios nuevamente cuidando de Daniel y ahora usó a su ángel para cuidarlo. El rey Darío estaba muy preocupado por Daniel y cuando amaneció, el rey Darío le llamó a Daniel. Daniel, Daniel, ¿acaso tu Dios pudo salvarte de los leones? A lo que Daniel respondió, claro, Dios envió a su ángel y me cuidó. Qué preciosa historia, ¿verdad? Tu vida una y otra vez será probada. Tu salvación será probada una y otra vez. Daniel no permitió que ningún edicto de orar a otros dioses y echado a los leones cambiara su comunión con Dios. Hoy esta enseñanza te quiere decir que en la vida que estamos viviendo hoy hay muchas cosas malas. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Muchos amigos te dirán, no vayas a la iglesia, no busques a Dios, no creas en Dios, no ores, quédate jugando. Muchos te darán malos consejos. Pero si a Daniel no le importó lo que un rey le decía, ¿por qué a ti te va a importar lo que un amigo te pida? Es más importante no perder tu salvación. Daniel tenía una cercanía con Dios que nos enseña y nos reta a tener esa convicción. Y así, Dios nos cuidará y enviará a su ángel. También podemos aprender en esta historia que el rey Darío hizo una carta y la envió a todo el mundo diciendo que no había nadie más poderoso que el Dios de Daniel. Aquí todo el mundo estaba escuchando de Dios gracias a la historia milagrosa de Daniel. Tu vida será usada para salvación de otros. La convicción sirve para que tu vida sea protegida y para que la vida de otras conozcan de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, yo te pido perdón
si en algún momento no defendí mis convicciones. Úsame, lléname de tu armadura y lléname de tu Espíritu Santo. Estoy dispuesto a defender hoy más que nunca lo que me has dejado escrito en la Biblia. Te amo y te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta historia de Daniel, Ananías, Misael y Azarías te dejen una preciosa enseñanza para que defiendas tus convicciones y que creas que Dios cuida de ti por medio de sus ángeles. Me gustaría despedirme con el versículo Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Bye bye. No olvides que la iglesia de Nogales y Dios te aman mucho, mucho. León rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más. Más y más y más. Más fuertes, más y más y más. Valientes, más y más y más. Prudentes somos 10 veces más. Más y más y más. Más fuertes, más y más y más. Valientes, más y más y más. Prudentes somos 10 veces más. Tú me salvaste en medio del fuego. Me rescataste de los leones. Venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. Tú los salvaste en medio del fuego. Me rescataste de los leones. Venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más.